Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Hola, bienvenidos una vez más a Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, el espacio de análisis de la contingencia mundial. Soy Alberto Rojas, director del observatorio. Me acompaña el profesor Luis Lira. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, Alberto? También un saludo a todos quienes nos siguen. Sin duda que esta semana el tema ineludible es la reina Isabel. Su fallecimiento, el fin de una era, el comienzo de otra. Tenemos un rey nuevo, el rey Carlos III. Ya no hablamos del príncipe Carlos. Y hemos visto cómo su fallecimiento se ha transformado en una oportunidad para asistir a un ceremonial, un protocolo, la aparición de tradiciones, símbolos, gestos que no veíamos desde hace 70 años. Exactamente, ha sido la posibilidad para que Reino Unido también se mire al espejo y se proyecta el siglo XXI, porque la muerte de Isabel II va a cambiar el paradigma, aunque todo parece una continuidad con Carlos III asumiendo el reinado que llevaba muchísimos años preparándose, pero todos están atentos a lo que puede hacer en el futuro William, que ya empieza a hacer el trabajo del príncipe heredero junto con Kate y de lo que se espera futuro sea la nueva monarquía. Claro, Carlos III, una de las primeras cosas que hizo fue otorgarles el título, ¿verdad? El caso de William, príncipe de Gales. Exactamente, y sabemos ya que el rey Carlos tenía ciertos problemas con la tinta también al momento de Sí, en escribir. estos días hemos visto varios episodios que lo han complicado, sobre todo en la firma de documentos oficiales y algunos gestos desafortunados que han sido recogidos ampliamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Luis, hablemos de la reina Isabel II. 70 años es muchísimo tiempo. Ella incluso supera el récord que existía, el de su tatarabuela, la reina Victoria, y hemos visto cómo ella se transformó en el elemento permanente de un mundo constantemente cambiante a lo largo de 7 décadas. Exactamente, ¿cierto? Así como la reina Victoria dio su nombre a la época victoriana, de el mayor auge de lo que fue el Imperio Británico, dueño del mundo en su momento, dueño del mundo sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, en donde hubo un desarrollo primero geográfico, político, cultural, ¿cierto? Económico, en donde Reino Unido ponía las reglas del juego. Siempre se habla, ¿cierto? Si uno estuviese en un cóctel a fines del siglo XIX y hubiese dicho, oye, yo creo que el siglo XX Reino Unido va a perder la supremacía mundial, pensaban, esta persona está loca. Pero sin embargo vinieron las 2 guerras mundiales y Reino Unido se despide y cede el puesto a Estados Unidos, que es precisamente que coincide con los 70 años del gobierno de Isabel II, en donde ella vio esta transición completa de lo que era la grandeza del Imperio Británico al acomodo que vivió cierto Reino Unido como país durante el siglo XX. Claro, ahí es importante recordar las circunstancias en las cuales la reina Isabel se transforma en monarca, porque en el fondo se ha dicho durante estos días, recordemos que todo este periodo son prácticamente 10 días, hasta que finalmente se concrete las exequias el próximo 19 de septiembre, que ella era la reina que no estaba destinada a reinar. En la medida que sabemos que a la muerte de su abuelo Jorge V, quien asume es su tío, Eduardo VIII, en 1936, una figura particularmente polémica por el hecho de tener un romance público con Wallis Simpson, una mujer estadounidense, plebeya, divorciada 2 veces, que lo llevó a tener probablemente una de las estadías o uno de los pasos más breves por la corona británica, porque él tiene que abdicar por la presión en términos de su conducta, en términos de su imagen, incluso con argumentos de que él era simpatizante de los movimientos nazis en Alemania.
Y eso lleva entonces al padre de la reina Isabel, Jorge VI, a asumir la corona, un cargo que él no quería y que ciertamente padeció, por decirlo de alguna manera, se le hizo muy cuesta arriba. Él fallece de manera muy, muy temprana, prácticamente a los 56 años. Y eso lleva finalmente a Isabel a transformarse en reina en 1952 con apenas 26 años. Claro, ella al momento del fallecimiento de su padre, ella se encontraba de misión en Kenia, en un viaje de estado en Kenia ya con su marido Felipe de Edimburgo, e incluso cuenta la historia que ella ya llevaba los papeles para, listo, firmar el cargo si eso llegase a suceder. Entonces, llega el momento de que asume como reina, pero en ese momento nadie se esperaba un reinado tan largo y un momento tan importante en la historia. Exactamente. La reina Isabel ha marcado no solamente la historia del Reino Unido, sino la de Europa y el mundo. Sabemos que la reina reina, pero no gobierna. En este caso, el rey Carlos reinará, pero no gobernará, porque las funciones políticas y el gobierno propiamente tal está en manos de la figura del primer ministro. En este caso, la figura de Liz Truss, la tercera primera ministra del Reino Unido hasta el momento. Claro. Sin embargo, su importancia simbólica, su imagen, su conducta, la responsabilidad que implica liderar la monarquía británica, que no es la más antigua del mundo. Sabemos que la monarquía más antigua es la de Japón. Sin embargo, es la más conocida probablemente a nivel mundial, la más famosa. Y eso yo creo que transformó a la reina Isabel en una figura imposible de separar en la historia del siglo XX, sobre todo por la actitud que ella tomó desde el primer momento. Poner por delante de sus necesidades, su rol como madre, su familia, su función como soberana del Reino Unido. Claro. Y bueno, hablar de ella es hablar de Reino Unido, y hablar de Reino Unido es hablar de este país, ¿cierto? Que tiene muchas características. Que tiene, claro, características particulares, ¿cierto? Cuyo nombre completo es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo que nos da ciertas luces, que es cierto un país que está compuesto por Inglaterra, por Escocia, por Gales e Irlanda del Norte, cuya capital central es Londres. Para nosotros en esta parte del mundo nos cuesta mucho entender, porque hay una diferenciación entre el nombre del país. Muchas veces se confunde con Gran Bretaña, que en el fondo es la isla más grande que está compuesta por Escocia, Gales e Inglaterra, o muchas veces se señala como Inglaterra. Pero el nombre correcto de denominar al país es precisamente Reino Unido, cuya capital es Londres y está compuesto por estos países. De todas formas, ¿cierto? A ellos les encanta confundirnos, y vemos en algunas instancias como los mundiales de fútbol que les gusta, y el rugby también, les gusta competir por separado, como Inglaterra, como Gales, como Escocia y como Irlanda del Norte. Pero muchos expertos hablan que en el fondo estos países son regiones o estados miembros de este gran país para poder entender mejor. También tiene territorios de ultramar que son herencia de lo que fue el Imperio Británico, como Gibraltar, ¿cierto? Que es la puerta de entrada al mar Mediterráneo, las islas Falkland, Malvinas, ¿cierto? Que en su momento de esplendor al Imperio Británico le facilitaban el acceso al estrecho de Magallanes, y también otras islas en el sector del Caribe y el Atlántico que conforman esta parte del país. Pero además, ¿cierto? Hemos oído hablar de muchos conceptos como la llamada Mancomunidad de Naciones, y es un bloque, es una organización que recoge, que reúne a países que tienen un nexo histórico con Reino Unido. Muchos de ellos fueron países que vienen de un proceso de descolonización a partir de la década de 50-60 y que optaron, ¿cierto? Se les concedió su independencia, pero siguieron ligados a Reino Unido como socios comerciales. Por lo tanto, la Mancomunidad de Naciones es un grupo muy importante de 56 países y que ha abierto incluso sus fronteras a miembros que no tenían una ligación con Reino Unido, como el caso de Mozambique. Que Mozambique en África, cierto, era colonia portuguesa en su momento, pero hace varios años atrás solicitó su ingreso y es parte de la mancomunidad. Por lo tanto, ha ido evolucionando
de una esfera real, ¿cierto?, bajo la influencia cultural de la familia real, a ya un bloque político y de cooperación económica. Y por eso se ha hablado mucho también sobre su futuro y continuidad tras la muerte de la reina y la llegada de Carlos III, porque se mantiene la mancomunidad, que eso es bloque político y económico, pero también se ha hablado de algunos países que forman parte de esta esfera cultural y que han mantenido a los reyes, en este caso ahora Carlos III, como el monarca, pero que son países de gobierno constitucional. O sea, opera como jefe de Estado solamente. Exactamente, que es una figura, ¿cierto?, que la repetimos en muchas ocasiones, reina pero no gobierna. Y este es seguramente el debate que se produce cada vez que llega el momento de la muerte de un monarca, ¿cierto? Para nosotros en el mundo británico no lo habíamos visto, pero también ha sido una conversación que se ha dado a nivel de países como el caso de Australia, ¿cierto?, en donde el primer ministro Anthony Albanese, esto ha sido bien interesante porque todos en el fondo han quedado bien con Dios y con el diablo, como mira, sería una buena idea ser una república, pero todavía no lo vamos a ver. Lo misma opinión tuvo Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, claro, que dijo que es una idea interesante, pero que no va a ser durante su gobierno. Y también otros países como Jamaica y Antigua Barbuda han expresado esa voluntad de decir, oye, nosotros no queremos seguir más con la monarquía. El último país que lo hizo fue Barbados el año 2021, irónicamente en una ceremonia donde asistió el príncipe Carlos en ese entonces. Extraordinario. Bueno, en ese sentido, volviendo a la figura de la reina Isabel II, probablemente uno de sus mayores legados es haber sabido conducir a la monarquía a lo largo de décadas, llevándola al siglo XXI, manteniéndola vigente. No hay que olvidar que la reina, o el rey en este caso, es una figura importantísima dentro de la historia y la tradición británica, porque representa la unidad del país, representa la cohesión de estas cuatro naciones y sobre todo una tradición de siglos. Y en momentos en que muchas veces se ha criticado la figura, la institución de la monarquía, no solamente en el Reino Unido, también en España, recordemos lo que pasó cuando abdicó el rey don Juan Carlos, etc. Lo cierto es que ella ha sabido llevarla, o supo llevarla, mejor dicho, hasta el siglo XXI. Ella vio el desarrollo de la Guerra Fría, la llegada del hombre a la luna, la aparición de la música pop, el rock, el punk. Hay un vínculo ahí también con el tema artístico. Vio el surgimiento de Internet. Fue noticia cuando ella escribió el primer tweet, ¿verdad?, de la cuenta. Entonces, todos esos elementos sumados, sin duda, a una generación de recambio, no solamente en la figura de sus hijos, sino también, sobre todo, de sus nietos, como tú bien mencionabas el caso de William. Y también logró mantener firme el timón durante tormentas en alta mar, como fue, por ejemplo, los divorcios de Carlos y de Diana, y de Andrés y Sarah Ferguson, incluso posteriormente el fallecimiento de la princesa Diana, que de manera llamativa se cruzan las fechas. O sea, hace algunas semanas hablábamos de que se cumplían 25 años del fallecimiento de la princesa Diana en este trágico accidente en París. Y es el mismo año en el que la reina cumple su jubileo, ¿verdad?, sus 70 años en la corona, y al mismo tiempo fallece. Uh-huh. Y hagamos hincapié en el concepto de unidad de Reino Unido, que este país que ha evolucionado en los últimos 70 años, pero poniendo un pie en el presente. No es casualidad que el primer sitio donde fue velada la reina fue en Edimburgo, si bien ella fallece en Balmoral, claro, que era la residencia de verano de la familia real y un lugar muy preferido por la reina también. No es anecdótico que la mayor parte del ritual diplomático se haya hecho en Escocia, país que, sobre todo sus líderes políticos, están encabezando una propuesta, una nueva protesta de independencia, de convocar a un referéndum para separarse de Reino Unido. ¿A qué se debe esto? Precisamente a los efectos del Brexit. Escocia votó prácticamente en bloque por quedarse.
y es una opción que ha recogido la líder del Partido Nacional escocés, Nicola Sturgeon, que es asociada al Partido Laborista y que quiere retomar esta idea de un nuevo referéndum. Ya hubo uno el año 2014 que fue rechazado, pero que de momento está en las encuestas 50 y 50, ya que el pueblo escocés le parece una propuesta interesante, pero ha vivido en carne propia lo que ha sido el Brexit, que fue un proceso de salida largo, un debate importante con la Unión Europea, un acuerdo que finalmente se terminó zanjando metro por metro, qué parte vas a pescar tu Unión Europea, qué parte pesca Reino Unido, y por lo tanto un proceso así de largo saben que es muy difícil llevar a cabo. Ahora, hay que tener presente que Escocia hoy vendría a ser, en términos coloquiales, la vaquita lechera de Reino Unido. Acostumbradamente un país de muchos recursos naturales, especialmente el acero, en los últimos 40 años Escocia se ha convertido en la especie de Silicon Valley de Europa, que es precisamente lo que le ha faltado a Europa y lo que lo ha replegado ante otras potencias como Estados Unidos y China, la innovación tecnológica. Europa carece de un Silicon Valley, carece de un Google, de un Amazon, y lo que se hace en Escocia es muy importante y saben también que tienen muchas ventajas de seguir desarrollándose como parte de la Unión Europea. Entonces, precisamente, el velatorio de la reina en la Catedral de Edimburgo y la llegada de Carlos y Camila, que precisamente fueron recibidos, ¿cierto?, en el aeropuerto por Nicola Sturgeon, que hubiésemos pensado, ¿qué se habrán dicho? ¿Qué se habrán dicho, cierto? Bueno, pura diplomacia en ese momento, pero acá una señal potente en que Escocia es parte integral de Reino Unido, al menos en los próximos años del siglo XXI. Claro, hace varios meses fue precisamente Nicola Sturgeon quien le planteó esta idea de un nuevo referéndum independentista a Boris Johnson. Y Boris Johnson como que no quiso definirse frente al tema, planteó la posibilidad de hablar más adelante, etcétera. Recordemos que el referéndum separatista de 2014 finalmente se zanja con la opción de no separarse del Reino Unido por un 55%. Diferentes encuestas han dado cifras que muchas veces pueden parecer demasiado distintas. Algunos dicen que ganaría la opción de separarse, otros que está muy peleada, como tú mencionabas. Entonces, mientras no se oficialice eso, es un fantasma que está ahí no solamente para efectos de lo que Liz Truss tenga que hacer como primera ministra, sino también un tema que atañe directamente a el rey Carlos III, que en su función de monarca, precisamente parte de su trabajo es mantener unido al país, representar esa cohesión. Por lo tanto, a pesar de que él no tiene funciones políticas, es un tema del cual no está al margen. Exactamente, y tal como dijo en su primera reunión con Liz Truss, dijo, no le voy a quitar mucho tiempo. Lo que menos tiene la nueva Premier en este momento es tiempo. Muy pocos pensaban, ¿cierto?, el momento que ella presentó sus credenciales a la reina en Balmoral, que sería precisamente la última aparición pública de la reina y sus últimas fotografías. Y en cuestión de horas. Y en cuestión de horas, claro, que partieron, ¿cierto?, primero Boris Johnson a despedirse, luego Liz Truss a saludarla. Y aunque anecdóticamente podíamos plantear hoy que se ve disminuida la reina, nadie pensaba que del desenlace que iba a tener en los próximos días. Y sobre todo también este cambio de reinado, ¿cierto?, la llegada de Carlos III al poder coincide precisamente por un momento muy delicado en la economía británica, en donde hay una inflación muy grande, ¿cierto? Se calcula que de acá a fin de año la inflación va a llegar al 14%, lo que implica en un aumento en el costo de la vida de los británicos. Hay mucha cesantía también y sobre todo hay un colapso en los modelos que siempre han sido destacados como el sistema de salud, en donde también hay varios millones de pacientes esperando atención médica. Por lo tanto, el mismo debate que llevó a Liz Truss al poder, ¿cierto?, fue hacer una rebaja de impuestos, que fue la discusión que tuvo con Rishi Sunak, el otro rival, y que era precisamente la persona que subió los impuestos,
Por lo tanto, el tiempo que tiene Liz Truss de maniobrar, de lograr soluciones a la crisis económica británica es muy poco. Y ahora, con la muerte de la reina, ¿cierto? Todo este cambio de reinado, el tiempo se le ha cortado mucho más porque se le multiplicaron los problemas. Una vez que terminen, ¿cierto?, una vez posterior al 19 de septiembre, cuando se acaben todos los rituales de despedida de la reina, la sociedad británica se va a poner a conversar, ok, ¿qué pasa ahora con mi bolsillo? Que son finalmente los problemas que le interesan a la ciudadanía. Exactamente. Tiempos de cambios en el Reino Unido, hay un nuevo monarca. Vimos que a partir del momento en que se oficializó la noticia de que la reina Isabel II había fallecido, automáticamente el príncipe Carlos, hasta ese minuto un largo príncipe heredero, se transforma en Carlos III, el rey Carlos III. Vimos el día sábado su proclamación oficial a nivel nacional y hemos visto cómo han continuado las etapas de este larguísimo funeral. Vimos ayer la llegada del féretro de la reina desde Escocia, finalmente llega a Londres y vimos una llegada muy rápida hasta el Palacio de Buckingham y hoy, miércoles, el féretro ha transitado desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, en donde permanecerá para que la ciudadanía le dé su último adiós. Se calcula que podrían ser entre 750.000 y 1 millón de personas las que pasen por Westminster durante prácticamente 4 días, precisamente para decirle adiós a una reina que ha estado durante décadas en nuestra memoria, en nuestra retina. Claro que sí, que será finalmente sepultada luego junto a su marido, Felipe de Edimburgo, que falleció el año 2021. Y también destacando, ¿cierto?, la trayectoria de la reina, viendo el mundo que ella vio cambiar, excepto de lo que venía quedando de la grandeza del Imperio Británico a Reino Unido. Bueno, ella también en su juventud vivió en carne propia la Segunda Guerra Mundial, pero ya como reina vivió todo el proceso de descolonización de los países, especialmente en África, luego en el Caribe, que se les concedió la independencia y continuaron ligados a Reino Unido por términos netamente comerciales. Pero también su reinado coincide con muchísimos cambios culturales, como en el ámbito de la música, ¿cierto?, que es el producto por excelencia de Reino Unido. Entonces ella también vio muchos cambios de paradigma en ese punto de vista, y que tiene también como coincidencia el nombramiento de bastantes Sir, ¿cierto?, o damas dentro del mundo de las artes, como Paul McCartney, como Rod Stewart, como Elton John, y eso no solamente por reconocimiento de personas, sino que cómo se van desarrollando los artistas como tal, o como la industria va cambiando, y que es una señal muy importante de la segunda mitad del siglo XX. Claro, de las últimas figuras que fueron o que recibieron el título de Sir está Benedict Cumberbatch, el famoso actor conocido como el Doctor Strange dentro de la saga de películas Marvel. Y efectivamente la reina supo conectar con el tema de la cultura de masas, la cultura pop, y que eso se transformara en un puente con las nuevas generaciones. Es imposible no mencionar el episodio de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, en donde ella, junto con el actor que hace de Daniel Craig, el último actor en encarnar a James Bond, el agente 007, hacen una representación en términos de que él acompaña a la reina a subirse a un helicóptero. El helicóptero finalmente sobrevuela Londres, llega al lugar de la ceremonia de inauguración y obviamente no son ellos, pero se lanzan en paracaídas y ahí aparece finalmente la reina llegando a esta ceremonia. Ese tipo de cosas sin duda que la humanizaron, la acercaron a la ciudadanía, al resto del mundo, generó empatía por parte de la gente común con una institución como la monarquía británica, haciéndola, insisto, más cercana, más humana. Y ahí claramente también han jugado un rol importantísimo
Carlos, por cierto, su matrimonio finalmente con Camilla Parker Bowles hace ya 17 años, y el rol que han jugado William y Harry, que son de algún modo los herederos de esa imagen, esa cercanía, ese encanto que tenía Diana, ¿verdad? Exacto. Y que en algún momento jugó un poco en contra de la monarquía, pero al final se ha transformado en un insumo, se ha transformado en un elemento que la ha potenciado hasta el día de hoy. Claro que sí, como recordando, ¿cierto?, esos Juegos Olímpicos en que yo creo no quedó artista británico sin aparecer. Todos aparecieron. Ahí Londres tiró pero toda la carne a la parrilla. Esta es nuestra cultura, estos somos nosotros, esta es la imagen que queremos proyectar en el siglo XXI. Exactamente. Veamos entonces a qué nos va quedando de esta larga despedida de la reina Isabel. Bueno, como te mencionaba, a partir de hoy el féretro con sus restos se expone en Westminster Hall por 4 días y finalmente llegamos al 19 de septiembre, específicamente a las 11 de la mañana, hora de Londres, las 7 de la mañana, hora de Chile, hora continental. Ahí se va a proceder al funeral y la despedida oficial, que se va a desarrollar precisamente en la abadía de Westminster, y posteriormente va a haber un recorrido seguido por la familia real, ¿verdad? Y la ceremonia va a culminar en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, que está a 37 kilómetros de esta abadía, y en donde, como tú muy bien recordabas, está sepultado su esposo, el príncipe Felipe, que falleció en 2021. Pero también ahí está su padre, Jorge VI, su madre, la reina madre, también de nombre Isabel, su hermana, la princesa Margarita. Por lo tanto, va a ser ahí probablemente el momento más íntimo de este largo funeral y esta larga despedida de la reina Isabel, que ha estado marcado por el protocolo, las tradiciones, los símbolos. Ha sido un funeral que ahora va a tener una dimensión muy cercana con la ciudadanía, gente de distintas partes del mundo incluso ha viajado expresamente a Londres para participar en algún momento de esta despedida. Y claro, va a ser el próximo 19 de septiembre, el momento en que la familia real, más allá de sus títulos y sus tradiciones, como familia, va a despedir a la reina Isabel. Así es, cierto, varios jefes de Estado han confirmado su asistencia. Va Joe Biden, Jair Bolsonaro, que está haciendo plena campaña en Brasil, también Exacto. Alabó a la reina y va a estar ahí presente en los funerales. Claro, sabemos también la lista de los que no van a estar, entre los cuales está el presidente ruso Vladimir Putin, ¿verdad? Y bueno, sin duda que esto ha sido la oportunidad de ver algo que no se veía, insisto, desde hace 70 años, una oportunidad para ver tradiciones, protocolos, y sobre todo también para asistir a cambios de cosas que pueden parecer menores o anecdóticas, pero por ejemplo, una de las cosas que llama la atención es que tanto monedas como billetes, y no solo del Reino Unido, tienen la efigie de la reina. Bueno, se calcula que va a tomar unos 2 años reemplazar todas esas monedas y todos esos billetes ahora con la efigie del rey Carlos III. También, bueno, eso va a ser más fácil, el reemplazo de la reina en las estampillas. Probablemente Claro. Hoy día las estampillas se usan muy poco, pero existen todavía y son elementos de colección, así que los que tenemos estampillas todavía con la reina Isabel, aumentaron su valor. A buscarlas en la casa. A buscarlas en la casa, ¿verdad? Sí, todos tenemos alguna colección pequeñita, claro, de estampillas. Y a lo mejor teniendo la experiencia del euro, ese proceso de cambio de moneda se puede alargar más. Es probable, probable. O sea, es una cantidad importantísima de monedas y billetes. Y además, otra cosa que está más cercano quizá de la anécdota, son los buzones. Ya que hablamos de las estampillas y el correo, bueno, todavía existen buzones que tienen un diseño en donde aparecen 2 palabras, ER y la corona. Es Elizabeth Regina. Se ha dicho que esos no van a ser cambiados ni modificados, se van a mantener. Pero es notable cómo en ciertas cosas del día a día la presencia de la reina Isabel está y estaba. Y probablemente va a ser una figura que vamos a volver a recordarla en las fechas que vengan, precisamente por
la importancia, la visibilidad y el peso que ella le dio a la monarquía británica. Va a quedar sin duda como parte de su legado, ¿cierto? Va a servir tanto para el turismo, tanto para recordarla, pero va a ser muy importante después mirar hacia atrás y ver esta era isabelina, exactamente, ¿cierto? Esta era isabelina que marcó los 70 años de su reinado y que sobre todo en su país, se produjeron infinitos cambios. Exactamente. Bueno, llegamos al término de este episodio del podcast. Los dejamos invitados no para la próxima semana, sino para la última semana de septiembre. Vamos a tener una pequeña pausa coincidiendo con las fiestas patrias. De modo que, junto con desearles que disfruten estos días feriados, festivos, no olviden que para fines de septiembre Análisis Mundial vuelve con nuevos temas, un nuevo episodio, y continuamos revisando y acercándoles la actualidad internacional a través de este podcast, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Luis, muchas gracias, como siempre un gusto. Muchas gracias a ti, Alberto, y nos encontramos en el próximo episodio. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Que estén muy bien, los esperamos. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes encontrarnos como OpsInter UFT en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y Spotify.